Bueno, buenas noches a todos. Esto se trata de un reportaje sobre las entrañas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ese es el título de nuestro programa de hoy. Quien les conduce, mi nombre es Nasli Cerrato Rojas, estudiante de la materia de gerencia del Sistema Nacional de Salud, de la especialización Gerencia de la Salud de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Muy buenas noches, bienvenidos a este informe especial. Hoy nos sumergiremos en el andamiaje del modelo sanitario de nuestro país, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, conocido como SGSSS. Para nosotros como futuros gerentes, comprender este engranaje es la base estratégica indispensable para la toma de decisiones. Bueno, para entender de dónde viene este modelo, debemos recordar que la seguridad social es un derecho humano fundamental respaldado por la Constitución Política de nuestro país. En Colombia se alineó los mandatos internacionales con los estándares internacionales históricos, como fueron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en el artículo 22 y 25, y el Pacto Internacional de Derechos Humanos económicos, sociales y culturales en 1966 en el artículo 9 y también con convenios como la Organización Internacional del Trabajo. Todos estos tratados obligan al Estado a garantizar sistemas de protección que sean accesibles, solidarios y universales. Bueno, a nivel nacional, el verdadero punto de quiebre ocurrió con la Constitución Política de Colombia en 1991. En los artículos 48 y 49 de nuestra Carta Magna se elevó la seguridad social a la categoría de servicio público obligatorio, irrenunciable y de carácter social que debe estar a cargo del Estado y permite además de que sea prestado por entidades públicas, privadas o mixtas. Y fue la Constitución la que fijó los tres principios rectores originales que guían el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Estos principios rectores se entienden en primer lugar como la eficiencia. La eficiencia se entiende como el uso social y económico óptimo de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para brindar beneficios en salud de forma adecuada, oportuna y suficiente. El siguiente punto rector es la universalidad. ¿De qué hablamos cuando mencionamos la universalidad? Se exige la cobertura a todas las personas sin discriminación alguna en ninguna de las etapas de su vida. Y el tercer punto rector es la solidaridad. La solidaridad se define como la ayuda mutua entre las personas, generaciones, sectores económicos y comunidades, garantizando que los recursos públicos se apliquen siempre a los grupos de población más vulnerables. Solo 2 años después, mediante la Ley 100 de 1993, el legislador materializó este mandato unificando las normas y organizando de manera articulada el sistema de seguridad social integral. Como gerentes, no podemos olvidar que este macrosistema se compone de cuatro grandes pilares autónomos, pero que están interconectados entre sí. El primero es el Sistema General de Pensiones. El segundo, el Sistema General de Riesgos Laborales. El tercero, los servicios sociales complementarios. Y el eje de nuestro análisis en esta noche, el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bueno, a continuación vamos a dar dos ejemplos. Uno de cómo funciona cada régimen, en este caso el régimen contributivo. ¿Qué es el régimen contributivo y cuáles son sus principios de acción? Y es aquí, en la calle, en el día a día, donde las leyes cobran vida. Vamos a analizar nuestro primer caso de estudio. El primer caso es el ingeniero Carlos Mendoza. Carlos es un profesional vinculado formalmente a una empresa de tecnología, lo que significa que cuenta con una capacidad de pago y por ende pertenece por ley al régimen contributivo en salud. Hace unos días, mientras Carlos se encontraba de viaje en una consultoría en un municipio intermedio, lejos de su ciudad de residencia habitual, experimentó pues una urgencia médica vital, un cuadro de apendicitis aguda. Este incidente nos permite observar en tiempo real el cumplimiento de varias de las características operativas
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El primer punto, la obligatoriedad. Al tener un vínculo laboral, Carlos está obligado a afiliarse al sistema mediante el pago de cotizaciones reglamentarias. La salud es un derecho irrenunciable, pero también es un deber social obligatorio. Segundo, la libre escogencia. Carlos ejerció su derecho al elegir libremente su entidad promotora de salud o EPS, delegando en ella la gestión del riesgo de su salud y la coordinación de su red de prestadores. Y tercero, la portabilidad y continuidad. A pesar de encontrarse fuera de su municipio de afiliación, ingresó a una institución prestadora de servicios de salud IPS local habilitada, donde recibió atención quirúrgica necesaria y continua sin interrupciones que pusieran en riesgo su vida o su integridad. Esto es viable porque el sistema garantiza que el Plan de Beneficios de Salud o PBS es unificado para todos los residentes del territorio colombiano. Desde la perspectiva de la gestión financiera, ¿cómo se paga la cirugía de Carlos en este caso? Aquí entra a jugar el modelo de aseguramiento. La EPS de Carlos no se queda directamente con su aporte mensual. El recaudo es centralizado y sistematizado y se reconoce a la EPS un valor fijo anual de dispersión mensual por cada usuario que está afiliado a esta EPS, denominada unidad de pago por capitación, cuyo valor técnico es definido periódicamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Con esta unidad de pago por capitación o UPC, la EPS financia el plan de beneficios y remunera a la IPS que atendió a nuestro paciente. Bueno, en el caso del régimen subsidiado, ¿cómo funciona y qué significa ADRES? Para el Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano, este tiene dos caras que coexisten de manera articulada. Ahora nuestro segundo caso de estudio, que es la señora María de los Ángeles. María de los Ángeles, ella es una madre comunitaria que reside en un sector vulnerable y carece de capacidad económica para cotizar de su propio bolsillo. Si estuviéramos antes de la reforma de 1993, María de los Ángeles dependería de una red de hospitales públicos de beneficencia para su atención en salud. Tal como lo relata la literatura sobre la evolución histórica de la seguridad social en Colombia, el acceso a la salud antes de 1993 dependía de la condición socioeconómica de la persona. Hoy, bajo las reglas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, María de los Ángeles y su núcleo familiar están afiliados al régimen subsidiado de salud, en el cual María, por su condición socioeconómica, no aporta dinero directamente, sino que su aseguramiento y el de su grupo familiar se financia mediante los recursos fiscales de la nación, transferencias territoriales y esencialmente a través de recursos de solidaridad alimentados por las cotizaciones de personas con mayores ingresos, como en el caso del ingeniero Carlos. Esto demuestra el mandato técnico del sistema, en el cual los recursos públicos se aplican prioritariamente a las poblaciones en condición vulnerable. María y sus hijos pueden acceder exactamente al mismo catálogo unificado del Plan de Beneficios de Salud o PBS que Carlos, manteniendo el principio de equidad con enfoque diferencial. El sistema reconoce las necesidades específicas de cada población y aplica el principio de prevalencia de derechos, priorizando de forma absoluta la atención integral de la infancia y de las mujeres en embarazo. Bueno, pero entonces, ¿cómo los líderes y gerentes de la salud eh, nos hacemos la pregunta dónde se centra y cómo fluye el capital que las personas y que el Estado eh, destinan para la atención en salud de la población? Pues esta, esta, esta sede o este eje central se llama el ADRES. El ADRES es la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La ADRES es el auténtico Banco de la Salud en Colombia. De acuerdo con la normativa vigente, se encarga de realizar el proceso de compensación entre los ingresos y los riesgos, administrar los fondos, cubrir los riesgos catastróficos y accidentes de tránsito y efectuar el giro directo de los recursos a las IPS, protegiendo la estabilidad del flujo financiero del sector. Bueno, como lo vimos anteriormente,
Este ladre es el corazón financiero del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, donde el proceso de compensación entre los ingresos y los riesgos poblacionales se establecen la cobertura al SOAT, los giros de los recursos a las diferentes IPS y la estabilidad del sistema, del sistema de salud. Ahora bien, para gobernar este macrosistema, la normativa colombiana distribuye las funciones de una manera estricta, de conformación institucional así. Entonces, los organismos de dirección que están liderados por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo y las direcciones territoriales de salud, seccionales, distritales y locales, que son quienes dictan las políticas públicas. El segundo ente rector son los organismos de vigilancia y control que están encabezados por la Superintendencia Nacional de Salud, el INVIMA y el Instituto Nacional de Salud, encargados de vigilar la calidad, la pertinencia y la transparencia del gasto. El tercer órgano rector son los órganos sectoriales de asesoría y coordinación, que son instancias técnicas cruciales como la Comisión Nacional de Precios y Medicamentos y Dispositivos Médicos y el Consejo Nacional de Salud Mental. El cuarto ente rector son los organismos de administración y prestación. Las EPS como administradoras del aseguramiento y las IPS, clínicas, hospitales, empresas sociales del Estado, junto con los profesionales independientes encargados de la prestación directa de los servicios de salud. Bueno, pero esta estructura ha estado en constante evolución debido a las profundas tensiones operativas, como lo señalan los diversos análisis académicos sobre el espíritu inicial de la Ley 100 de 1993. El sistema pues ha requerido diferentes reformas legislativas estructurales para corregir las fallas del sistema y robustecer de esta manera el aseguramiento para el pueblo colombiano. Una de estas leyes fue la Ley 1122 del 2007, la cual llegó para realizar modificaciones sustanciales en los ejes de dirección, financiación y fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control a través de la Superintendencia Nacional de Salud. Otra ley fue la Ley 1438 del 2011, la cual orientó acerca de manera estratégica el sistema hacia la atención primaria en salud, impulsando la constitución de redes integradas de salud, de los servicios de salud y promoviendo los principios de intersectorialidad frente a las diferentes comunidades para poder influir eh, los diferentes, eh, en los diferentes determinantes sociales de la salud. Sin embargo, el hito jurídico más importante y transformador de nuestra historia sanitaria provino de la rama judicial, la histórica sentencia 760 del 2008, donde la Corte Constitucional eh, establece que ya la salud no debe ser tutelada por conexidad con el derecho a la vida, sino que la Corte recopila las fallas estructurales del acceso, ordenó de manera categórica unificar los planes de beneficios de ambos regímenes, tanto el contributivo como el subsidiado, y reconoció de forma definitiva la salud como un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable. Bueno, pero es la ley estatutaria 1751 en la cual la jurisprudencia obliga al Congreso a emitir la norma cumbre que rige de manera obligatoria nuestro ejercicio gerencial actual. La Ley Estatutaria de Salud 1751 del 2015. Esta ley analiza profundamente la efectividad y el acceso del derecho a la salud y redefine el sistema no como un simple mercado de servicios transaccionales, sino como el conjunto articulado y armónico de principios, normas, instituciones políticas públicas y financiamiento que el Estado dispone para garantizar y materializar el derecho fundamental a la salud. Como futuros gerentes de la salud, la Ley 1751 nos impone tres directrices ineludibles. Uno, que es el mecanismo de exclusión expresa en el artículo 15, en el cual pasamos de un esquema de lista cerrada, que es el antiguo POS, donde lo que no estaba escrito estaba prohibido, a un modelo de lista abierta.
Hoy todo servicio o tecnología médica está cubierto por defecto a menos que cumpla con los criterios explícitos de exclusión del artículo 15, ya sea que tenga fines cosméticos, estéticos, experimentales o que no tenga evidencia científica o efectividad clínica. La segunda directriz es la autonomía profesional y la autorregulación, en la cual la ley ampara la toma de decisiones clínicas y prohíbe estrictamente el constreñir a los profesionales de la salud y a su vez les exige un ejercicio ético y autorregulado basado en la mejor evidencia científica disponible. Y el tercero, que son los determinantes sociales de la salud y la intersectorialidad, que obliga al sistema a coordinar acciones institucionales con los sectores tanto agua potable, saneamiento básico, nutrición y educación, reconociendo que las condiciones de vida impactan de forma directa en los indicadores epidemiológicos del país. Bueno, para concluir nuestro informe especial, tal como lo señala en sus publicaciones los investigadores de esta área, los logros del sistema en cobertura universal son innegables, pero también los retos en equidad y calidad siguen siendo vigentes. Los desafíos actuales para la gerencia en salud moderna no radican únicamente en mantener el equilibrio financiero, la facturación o la responsabilidad fiscal del sector. El verdadero núcleo y el éxito del funcionamiento del sistema consiste en alcanzar un balance perfecto, liderar con alta eficiencia técnica y sostenibilidad financiera, pero también situándonos como siempre de manera inequívoca y humana en garantizar el bienestar y la dignidad y el derecho fundamental de las personas como el eje central e inamovible de todas nuestras estrategias operativas. Apreciada audiencia, muchas gracias por su atención. Con ustedes, Nasli Cerrato Rojas. Muy buenas noches y hasta la próxima.